Se va a determinar las posibles asíntotas de la función f de x igual a 4x2 más 3 sobre x a la 2 menos 1. Lo primero que se debe determinar allí son las asíntotas verticales. Entonces, para ello simplemente se iguala el denominador a 0 y allí nos dirá cuáles son las asíntotas verticales. Entonces, x a la 2 menos 1 es igual a 0. Entonces, x a la 2 es igual a 1, por tanto, x es igual a más o menos la raíz de 1. Por tanto, x es igual a más o menos 1. Vamos a determinar entonces las asíntotas horizontales. Para ello hacemos límite cuando x tiende a infinito de la función 4x a la 2 más 3 sobre x a la 2 menos 1. Entonces, para ello utilizamos las técnicas del cálculo diferencial para determinar este límite, que es sencillo de trabajar y simplemente se escribe el límite cuando x tiende a infinito, dividimos cada uno de los elementos de la función dividido sobre el máximo exponente, que es x a la 2. Entonces 4x a la 2 sobre x a la 2 más 3 sobre x a la 2, todo esto sobre x a la 2 sobre x a la 2 menos 1 sobre x a la 2, y así no se altera la función. Podemos eliminar x a la 2, podemos eliminar igual x2 con x2, nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito. En este caso lo estamos haciendo por infinito positivo, entonces vamos a analizar cómo se comporta la función. Aquí nos quedaría 4 más 3 sobre x a la 2, todo sobre 1 menos 1 sobre x a la 2. Si aplicamos el límite, entonces tendríamos 4 más 3 sobre infinito al cuadrado, todo sobre 1 menos 1 sobre infinito al cuadrado. Entonces quiere decir que aquí vamos a tener un número finito frente a una cantidad inmensamente grande, pues esto va a tender a 0 igualmente en esta posición. Por lo tanto, vamos a tener 4 sobre 1, lo que quiere decir que esto es igual a 4. O sea que en 4 hay una asíntota horizontal. Entonces esta asíntota horizontal está en y igual a 4. Entonces aquí tenemos 4, trazamos la asíntota horizontal y ahí ya tenemos un esquema que nos permite decir por dónde no va a pasar la función. Ahora vamos a determinar cómo es el comportamiento de la función cuando estamos en menos 1 y en 1. Entonces lo que se hace es determinar límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la misma función 4x2 más 3 sobre x a la 2 menos 1. Entonces lo que se escoge es un número muy pequeño en el cual esté acerca de menos 1 por la izquierda. En este caso, x sería igual a menos 1.001. Si evaluamos la función en ese punto, nos debe dar aproximadamente, vamos a plantearla 4 por menos 1.001 elevado al cuadrado más 3 sobre menos 1.001 elevado al cuadrado menos 1. Esto, si lo hacen en la calculadora, debe dar más o menos 35.002, lo que indica que el límite va a tener una tendencia hacia más infinito. Entonces verificamos que
En menos 1 por la izquierda el límite va a tender hacia más infinito en ese punto. Queremos verificar a menos 1 por la derecha, entonces simplemente es límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la misma función 4x2 más 3 sobre x a la 2 menos 1. Damos un valor cercano a menos 1 por la derecha y este valor tendrá que ser igual a menos 0.999. Si evaluamos, tendríamos 4 por menos 0.999 elevado al cuadrado más 3 sobre menos 0.999 elevado al cuadrado menos 1. Esto nos debe dar aproximadamente menos 3.497, lo que indica que este límite tiene la tendencia a ser menos infinito. Lo que nos interesa de ese valor es el signo. Ahora queremos saber qué pasa en 1. Por lo tanto, límite, aplicamos límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la misma función 4x2 más 3 sobre x a la 2 menos 1. Evaluamos un número que esté muy cercano a 1 por la izquierda y ese valor tendría que ser x igual a 0.999. Por lo tanto, evaluamos 4 en 0.999 elevado al cuadrado más 3, todo sobre 0.999 elevado al cuadrado menos 1. Si efectuamos esa operación, este valor nos debe dar menos 3.497, lo que quiere decir que ese límite tiende a menos infinito. El último sería límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la misma función 4x a la 2 más 3 sobre x a la 2 menos 1. Un valor cercano podría ser 1.001 por la derecha. Evaluamos 1.001 elevado al cuadrado más 3 sobre 1.001 elevado al cuadrado menos 1. Esto nos debe dar aproximadamente 35.002, lo que indica que esto tiende a más infinito. Entonces ya tenemos estos valores y simplemente ya los ingresamos a la gráfica para determinar cuál es su comportamiento. Entonces sabemos ya que el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda va hacia más infinito. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha va a menos infinito, que sería en este punto hacia abajo. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda va a menos infinito, iría en este sentido, cerca a 1. Y límite cuando x tiende a 1 por la derecha tiende a más infinito, o sea que él se comporta de esta forma. Como tenemos una asíntota horizontal, entonces analizamos cada uno de los sectores. La gráfica tiene que estar direccionada en este sentido. Por lo tanto, la gráfica tendrá este comportamiento en este sector. Aquí igualmente vemos que la función no puede sobrepasar esta asíntota, por lo tanto, el comportamiento de la función tiene que ser este. Para analizar el comportamiento del eje X, entonces podemos analizar qué pasa cuando la función cuando X es igual a 0. Entonces, simplemente efectuamos la revisión de X cuando es igual a 0, por lo tanto, 4 por 0 al cuadrado más 3
sobre 0 al cuadrado menos 1. Como vemos, esto va a ser igual a 0. Esto igualmente a 0. Por lo tanto, esto es igual a 3 sobre menos 1. Por tanto, esto es igual a menos 3. O sea que cuando x vale 0, y vale menos 3. Estaríamos por debajo 1, 2 y menos 3. Esto quiere decir que la gráfica solamente va a llegar hasta este punto y el comportamiento va a ser una especie de parábola cóncava hacia abajo. Así hemos terminado ya la gráfica de una función donde se quería estudiar el comportamiento de las asíntotas. Lo más importante es entender que se hace el límite de la función cuando va a infinito. Si se hace el comportamiento de límite cuando x tiende a menos infinito, veremos que la tendencia es la misma. Por lo tanto, ese límite va a ser igual a 4. Entonces, ese es el comportamiento de la gráfica y de las asíntotas de dicha función.